Hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos mucho más tranquilos, estamos terminando la cuarentena, así que por suerte está todo más flexible, se levantó al límite con la Pampa, ya se puede viajar. El fin de semana no rige la terminación de DNI, así que pueden visitar a sus familiares. Así que ya falta poco para que nos encontremos nuevamente en el aula. Bueno, recordemos que terminamos lo que fue la Guerra Fría. Vimos la Guerra Fría en general y vimos después etapa por etapa, la primera, la segunda y la tercera. Vimos lo que fue el Plan Marshall, vimos lo que fue la Organización de las Naciones Unidas, vimos la Guerra de Corea, la Guerra de Yom Kippur, que es la guerra de la crisis del petróleo, vimos la Guerra de Vietnam también, la caída del muro de Berlín, bueno, vimos la Guerra Fría bien detallada. Bueno, ahora me interesaría que hagamos unas actividades de lo que fueron desde la independencia de Estados Unidos hasta la actualidad las políticas que utilizó Estados Unidos. Esto todo, digamos, relacionado con lo que es cuestiones imperialistas. Recordemos el imperialismo, dominio de una nación sobre otras naciones. Recordemos lo que es el concepto de potencia hegemónica. Un país que sea potencia, o una nación que sea potencia hegemónica tiene que tener poder económico y poder militar. Recordemos que Estados Unidos se independiza en 1776 y es el primero, que se llamó la independencia de las 13 colonias. Y bajo esas ruinas de independencia forman una nueva nación, con la iglesia separada del Estado, con una democracia parlamentaria, que es parecido a una monarquía parlamentaria, donde tiene mucho peso el poder legislativo por sobre el ejecutivo, a diferencia de las otras democracias, por ejemplo la nuestra. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, políticas que les voy a nombrar yo ahora. La enmienda Platt, la doctrina Monroe, la política del buen vecino, la del garrote, la del New Deal, bueno, el plan Marshall fue una también. Recordemos que ellos siempre, las organizaciones de paz lo hicieron ellos. Bueno, el Congreso de Viena es diferente, recordemos, mucho más atrás, 1815. Pero, por ejemplo, la Sociedad de Naciones, que fue la que creó los tratados de la Primera Guerra Mundial, cuando termina, la Organización de las Naciones Unidas, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después, qué sé yo, la creación de la CIA, que es el centro de inteligencia, que los ponen en todo el mundo, ellos que son espías que tienen ellos. ¿Qué otra más? El Congreso de Washington, que ahí es donde empiezan los préstamos y las deudas externas. Bueno, el Plan Marshall ya lo vimos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Eh, Tenemos la Escuela de las Américas, que eso es fundamental. El Plan Cóndor también. Son todas políticas de Estados Unidos con fines imperialistas y en diferentes contextos de la historia, obviamente. Los últimos son más comunes y son más cotidianos por el tema de la Guerra Fría. Eh, el tema de la Escuela de las Américas, nosotros no lo hemos hablado mucho, por eso me interesa el tema de la Escuela de las Américas y el Plan Cóndor, para que ustedes entiendan todo, ya que vimos todo el contexto de la Guerra Fría. Antes que volvamos a la historia argentina, a ver lo que fue el nacionalismo, el golpe de Estado, me interesa que veamos la historia de las políticas de Estados Unidos aplicadas con fines imperialistas. Porque estamos hablando desde que se independizan ellos con la independencia de los demás países americanos y el proteccionismo que va a ejercer Estados Unidos. ¿Para qué? Para que todas las potencias europeas no vuelvan a colonizar estos países americanos. Por eso es el periodo de neocolonización, donde los países europeos estos, cuando Estados Unidos le dice América para los americanos, con el tema de la doctrina Monroe, por ejemplo, así que si ustedes se meten, nos vamos a ir a un conflicto bélico, una guerra. Entonces, ellos toman el rumbo, 1873 más o menos estamos hablando, de irse a conquistar y colonizar hacia Asia y África, donde van a buscar especies, donde van a sacar esclavos los europeos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un trabajito desde la historia de las políticas de Estados Unidos. Así vamos a entender mucho mejor lo que ustedes estudiaron en la Guerra Fría y vamos a poder volver y entender más fácil y relacionar y sacar nuestras propias conclusiones de lo que fueron los golpes de Estado en nuestra historia argentina. El contexto de la guerra civil, el contexto de lo que fue el golpe de Estado, más que todo el 66 y el 76. Porque el contexto del golpe del 30 y el del 43 son contextos más de lo que fue el nazismo y el fascismo en Europa. Repercutió mucho en lo que fue el nacionalismo en Argentina, porque todo lo que pasa en Europa repercute años después en nuestro país. Pero el golpe del 66 y el 76 vamos a ir entendiendo por qué en el marco de la Guerra Fría tuvimos esos golpes de Estado nosotros. Y ahí vamos a ver
cómo está Estados Unidos detrás de esto. Obviamente, el marco de la Guerra Fría de comunismo versus capitalismo. Ahí van a estar entendiendo mucho mejor las cosas, se les van a aclarar varias dudas, van a sacar reflexiones propias y conclusiones propias. Así que ya vamos a ver estos temas que son muy entretenidos y van a ver que están muy buenos. Saludos chicos, que estén bien.